Hola, 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 ¿qué tal está mi gente recurrente? ¿Cómo me les va? Aquí el recurrente Rafa, una vez más para contarle esta vez un episodio que he clasificado como innombrable. Créanme, ¿por qué un episodio innombrable? Pues he estado dándole vueltas a la cabeza qué nombre ponerle a este episodio. Le puedo decir que me han pasado por la cabeza nombres como sorpresa, sorpresa. Como explosivo 100%. Total, que ninguno me ha convencido del todo porque se trata de un episodio que cuesta mucho definirlo. Y es el número 11, 11, número ángel. Así que, sin más, vamos allá, esperen cualquier cosa. Bueno, empezaré por pedirles que se remonten al episodio número 8. Si no lo han visto, invitados están. En el episodio número 8, el recurrente Rafa, o sea, yo trabajé para una empresa de panificación industrial. Y para hacer el cuento muy pero muy corto, quedé fuera de juego. Básicamente por un proceso de reestructuración de personal. Muy bien. Resulta que algo que también comenté en aquella oportunidad fue que se fusionaron el departamento de mantenimiento con el departamento de producción, y ese fue básicamente el motivo por la que yo terminé fuera de la organización. Y que esta organización me había hecho firmar una cláusula que básicamente no me permitía trabajar para ninguna empresa que fuera considerada como competencia por el lapso de un año. Eso condicionó mucho mi búsqueda futura y por tal motivo, pues, digamos, di unos cuantos tumbos. Y por supuesto en el proceso hay un aprendizaje que valoro mucho, pero no dejó de ser una etapa, un momento de inestabilidad para mí y los míos. Ok, lo próximo que les pediré es que me crean, ¿ok? Que no voy a estar exagerando los acontecimientos, que no estaré básicamente mintiendo para llamar la atención, sino que contaré eventos que realmente sucedieron. Y pues bueno, sin más dilación, vamos allá. Un día me encontraba en casa echando un vistazo a un libro con la televisión encendida y tenía puesto el telediario, el noticiero, como dicen en España, ¿no? El telediario. Y empiezo a escuchar una noticia con relación a una fábrica en el sur de la isla de Tenerife que básicamente se había prendido fuego. Yo levanto la mirada del libro que estaba leyendo y empiezo a ver las imágenes que proyectaba el televisor. Y logré reconocer la estructura que se estaba incendiando. Esa estructura que se estaba incendiando era aquella fábrica de panificación industrial en la que trabajé por unos cuantos años y en la que básicamente tuve una primera experiencia que no había tenido anteriormente, que era haber quedado fuera de juego de una organización por reestructuración.
recuerdo que me quedé perplejo. Me quedé muy sorprendido. Recordé, por supuesto, que a nivel de mandos medios había ocurrido una fusión de cargos entre el jefe de producción, que era yo, y el jefe de mantenimiento, que era otra persona, a la que básicamente, digámoslo así, le encargaron ambas funciones. Pues, sorpresa, sorpresa, como quise en un primer momento denominar a este episodio. Algún descuido aconteció, posiblemente del lado de mantenimiento, que repercutió en el hecho de que la fábrica se incendiara y se perdiera por completo. Entonces, aquí cabe mejor que nunca el refrán que dice: el que asa 2 conejos, uno se le quema. Nunca mejor dicho. Yo quedé muy sorprendido. Quedé preocupado, por supuesto, con las personas que allí trabajaban. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia personal. Y nada, mi cara era como... No sé si recuerdan aquella serie de los 80, Miami Vice, cuando el protagonista vio cómo su coche explotaba producto de un misil que fue descargado. Sonny Crockett, ¿lo recuerdan? Pues así quedé yo de sorprendido. Confieso que, aún un poco incrédulo con todo lo sucedido, al par de días del siniestro, pasé con mi coche por enfrente de la estructura. Y, por supuesto, era evidente la pérdida total de todo el edificio. Hice, por supuesto, los contactos pertinentes con las personas que conocía que trabajaban allí para cerciorarme de que estuvieran bien y que a nivel físico nadie hubiera quedado pues afectado, y en efecto así fue, y lo celebré mucho. Acto seguido, pues hice algo que tiene toda la lógica del mundo. Empecé a buscar asistencia legal para ver en qué medida este evento sobrevenido cambiaba la situación en la que me encontraba de no poder legalmente trabajar para la competencia en el archipiélago canario por el lapso de 1 año. Y en efecto, el abogado básicamente se limitó a decirme: ya como tal, esta empresa no tiene capacidad de competir. Significa que eres libre de volver a tocar puertas en el sector y volver a trabajar allí si ese es tu deseo. Y fue así como, por increíble que parezca, pues 2 ofertas del sector se abrieron. Una en la que ya había realizado un proceso de entrevistas y había quedado seleccionado a las puertas de una contratación, pero que tuve que declinar producto de la activación de la cláusula en cuestión. Y una segunda empresa que me ofrecía trabajar esta vez en el departamento de calidad, lo cual comenzó a interesarme mucho más luego de la experiencia de haber servido como instructor de manipuladores de alimentos en diferentes islas del archipiélago y haber
básicamente concluido que ese era un área más afín a mi perfil profesional y a mis intereses propios. Ahora bien, llegados a este punto y a ese momento particular histórico que se vivía en España a nivel laboral, pues había un predominio cada vez más acentuado de la contratación por tiempo definido para roles como el mío y para muchos otros. ¿A qué me refiero? Ya escaseaban mucho los contratos de trabajo indefinidos, que eran básicamente los más perseguidos, los más buscados. Era como la aguja en el pajar, era el objetivo de todos, básicamente porque significaban estabilidad laboral. Ahora, en ese momento, predominaban trabajos de duración determinada. Podían ser trabajos de un año, podían ser trabajos de 6 meses, de 3 meses. Esa era la realidad de España para aquel momento. Y fue mi caso. Acepté una contratación de trabajo por un año. Y finalmente me decanté por la empresa que me ofreció trabajar en el departamento de calidad. Nuevamente una empresa de panificación industrial, pero ya la perspectiva era distinta. Ya no era trabajar en producción, era trabajar básicamente siendo el ente encargado de asegurar que los procesos se realizaran de manera correcta desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de análisis físico-químicos y microbiológicos. Y eso era algo que realmente me gustaba. Entonces, pues inicié mi trabajo ahí. La experiencia en un principio estupenda. Básicamente el responsable de calidad es la persona que mantiene en muy buena medida las cosas en orden. Por supuesto, es como una especie de policía interno. Y es un rol que despierta, pues, digamos, muchos sentimientos encontrados en la plantilla de trabajo. Sin embargo, cuando se tiene la actitud adecuada, cuando se tiene la formación y cuando se tiene el deseo de hacer bien las cosas, pues terminan funcionando. Esta nueva empresa, de hecho, tenía 3 áreas. Tenía el área de panificación, la cual me resultaba bastante conocida, por supuesto. Tenía una segunda área denominada bollería industrial y una tercera que era el área de pastelería industrial. Significa que la oportunidad de aprendizaje se había duplicado, triplicado, y eso para mí estuvo muy bien. Sin embargo, por supuesto, en la medida en que fue transcurriendo el tiempo y empecé a conocer mejor los procesos, pues hubo cosas que ciertamente en mí también se reafirmaron. De nuevo, una vez más, y lo comenté en una oportunidad anterior, la panificación industrial, la bollería industrial, la pastelería industrial no son los mejores ejemplos de alimentos mínimamente procesados. ¿Qué significa? Volví a encontrarme una vez más productos cargados de aditivos, cargados de azúcares, cargados de elementos que no eran los más idóneos de cara a la salud del consumidor. Recuerdo, por ejemplo, que en el área de pastelería, cuando me tocó un poco organizar todo
la documentación y el inventario de los productos, ingredientes que formaban parte de las distintas fórmulas de productos, pude leer en las etiquetas de muchos de ellos, sobre todo en los colorantes, que decían, por ejemplo, puede producir hiperactividad en niños. Eso es algo que me resultó pues bastante chocante. Ya yo era padre de un pequeño. Significa que muchas veces esta información que puedes conseguir en la etiqueta de el producto, ingrediente comprado al mayor, muy pocas veces se traslada de la misma manera y con la misma precisión hacia el consumidor final en la etiqueta de producto. Básicamente predominan la simplificación con caracteres alfanuméricos de la descripción de los ingredientes que contiene ese producto. Y el consumidor, por supuesto, se pierde entre tanto tecnicismo. Y ni hablar, por ejemplo, de lo relativo a la limpieza y sanitización. Se pueden imaginar cómo un proceso productivo en el que se vinculan tantos ingredientes del tipo azúcares, proteínas, por ejemplo, al tratarse de ingredientes como el huevo pasteurizado, etc., podían potencialmente, si no se hacía la higienización de manera correcta, pues crear un ambiente que podía resultar pues incluso bastante peligroso si la manipulación de alimentos no era correcta y si básicamente no se trabajaba con mucha ética profesional. Significa que son procesos a los que hay que tener mucho cuidado, y terminas viéndolo en la evaluación, por ejemplo, microbiológica del producto final. Hubo ocasiones en las que básicamente buena parte de la producción no podía salir al mercado debido a presencia de agentes que podrían poner en riesgo la salud del consumidor, quedaban retenidos. Significa que, una vez más, lo dulce puede resultar muy agradable, pero también puede resultar muy perjudicial. Por último, tampoco se me iba de la cabeza el hecho de que se trataba de un contrato temporal. Significa que iba a llegar el punto, el momento en el que dicho contrato podía ser renovado o no. Significa que yo no podía simplemente quedarme a esperar. Empecé a considerar otras posibilidades en el caso de que, pues nada, la contratación por circunstancias no se repitiera. Y entre esas consideraciones que hice o que hicimos nosotros como familia fue volver a emigrar. Sí, señor. Asistimos a talleres, a presentaciones de delegaciones de diversos países que básicamente intentaban reclutar, captar personal cualificado de la industria alimentaria para trabajar con ellos. Recuerdo que fuimos a charlas del gobierno de Australia y hicimos aplicaciones, por ejemplo, también para alguna provincia del gobierno de Canadá.
Significa que era algo que consideramos que debíamos hacer en caso de que la situación en España continuara deteriorándose desde el punto de vista laboral. Así que, amigos recurrentes, hay demasiadas cosas sobre la mesa con respecto al desenlace de este episodio. Un trabajo temporal, una aplicación para el gobierno de Australia, otra aplicación para el gobierno de Canadá, y te tocará a ti seguirme en esta historia para conocer el desenlace final. Será interesante, te lo prometo. Hasta la próxima.